Año 31 a.C. El una vez magnífico antiguo imperio egipcio está por caer en manos de los guerreros más crueles y temidos del mundo antiguo, los romanos. La reina Cleopatra, la última de los faraones griegos de Egipto, ha sido traicionada y su país ha sido devastado por la guerra civil y la hambruna. El fin está cerca. Cleopatra y su amante Marco Antonio luchan por sobrevivir en la batalla de Actium, la batalla naval más grande y sangrienta de la historia antigua. Con el mar cubierto de muertos y moribundos, los romanos se disponen a tomar el botín de guerra. Su premio es el propio Egipto. De inmediato, los romanos comienzan a transformar a Egipto en el punto comercial más valioso del mundo conocido. El Nilo se convierte en un río de oro y el propio país en la joya de la corona del imperio. Pero, ¿cómo convirtieron uno de los lugares menos hospitalarios del planeta en el lugar más rico de la Tierra? Un hombre ha pasado 20 años buscando la respuesta. El arqueólogo, explorador y aventurero Steve Sidebotham. Hemos descubierto y marcado más de 2.200 kilómetros de caminos antiguos. Hemos hallado varios cientos de sitios, incluidos fuertes romanos con pozos, minas de oro y de amatista, minas de esmeralda, canteras de piedra dura, toda una variedad de asentamientos antiguos. Pero, ¿por qué están aquí? ¿Quiénes fueron los que vinieron aquí? ¿Qué los motivó a hacerlo? ¿Qué los impulsó a venir aquí? ¿Cómo sobrevivieron a este ambiente extremadamente árido que es un reto diario? Seguiremos a Steve y a su equipo en una búsqueda para descubrir cómo los invasores romanos sobrevivieron. Y al mismo tiempo ganaron billones de dólares actuales. Desde el Mar Rojo hasta el Nilo, desde ciudades perdidas hasta montañas de esmeraldas bajo la tierra y el mar. Un viaje épico a la época en que Roma gobernó Egipto. La reacción en cadena que llevaría a la invasión romana comenzó 50 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Cleopatra, la reina más famosa del mundo antiguo, fue coronada y al mismo tiempo se casó con su hermano de 11 años. Esta unión incestuosa la llevaría a su propia muerte y al fin de su amado imperio. Con Cleopatra muerta, los romanos se apoderaron de Alejandría y se dirigieron hacia el sur, con sus cofres ya repletos de tesoros egipcios. Egipto era extremadamente atractivo para los romanos. Lo anexaron en el 30 a.C., un año después de que Cleopatra y Marco Antonio cometieran suicidio, y fue una fortuna inesperada. El tesoro de Cleopatra brindó enorme cantidad de dinero para Octaviano, el vencedor. Steve Sidebotham está siguiendo sus pasos Nilo arriba y también el lucrativo rastro del tesoro romano. Por supuesto, la riqueza de Egipto fue como una cesta de granos para los romanos, y además de eso, mucho del comercio pasaba por Egipto, subiendo y bajando por el Nilo desde lo profundo de África y, claro, llegando desde la costa del Mar Rojo. Todos estos factores hacían a Egipto extremadamente atractivo para el gobierno romano, y no solo para el gobierno y los oficiales del tesoro, sino también para empresarios privados. Los hombres de negocios llegaron aquí y ganaron una enorme cantidad de dinero. Pero querían más. Los romanos deseaban los tesoros de los faraones para ellos. Hace 2000 años, los monumentos de los faraones ya eran antiguos. El mayor y más magnífico templo de Egipto, en Karnak, ya tenía más de 1600 años. El general germánico, príncipe del Imperio Romano e hijo adoptivo del emperador Tiberio, fue uno de los primeros turistas que se sabe visitó el templo. Quedó asombrado por su tamaño y grandeza.
Un sacerdote anciano tradujo los jeroglíficos y le habló a Germánico del antiguo Egipto, un país alguna vez poderoso y civilizado, cuyos reyes eran dioses y sus riquezas no tenían medida. 2000 años antes de la llegada de los romanos, los egipcios minaban y fundían oro. Este valioso trabajo era a menudo realizado por los enanos, que eran muy estimados por los faraones. Recibían posiciones especiales en las casas reales como sirvientes, artistas y joyeros, como muestra esta ilustración en una tumba. En un proceso cubierto por el secreto, las rocas que contenían oro eran primero golpeadas y aplastadas. La roca pulverizada y el oro eran rociados y lavados sobre la lana de un carnero. Las partículas más livianas flotaban y el oro más pesado se hundía en la lana y era recolectado. Se cree que este fue el origen de la leyenda del vellocino de oro. Los romanos se apoderaron de las minas de oro de Egipto, aumentando de inmediato su productividad. Todo el oro llegaba eventualmente a las arcas de Roma. La fuente de esta fabulosa riqueza yacía en minas ubicadas en una región de Egipto conocida como el Desierto Oriental, una zona árida del doble del tamaño del estado de Nueva York y un lugar donde las temperaturas en verano pueden llegar a más de 54 grados centígrados. La pluviosidad promedio en el Desierto Oriental es de 0.3 centímetros por año. ¿Cómo sobrevivieron los romanos aquí? Queda muy claro por nuestras investigaciones que los romanos y sus predecesores tolemaicos eran mucho mejores de lo que somos hoy, aprovechando corrientes de agua, almacenándola y distribuyéndola. Los romanos aplicaron sus destrezas superiores en ingeniería para construir una serie de hidreumas, estaciones de agua fortificadas. La mayoría de estas estaciones de agua comenzaron en la antigüedad como simples pozos excavados por los beduinos nativos nómadas. Pero los romanos los profundizaron y los fortalecieron. Los romanos sabían que la mesa de agua en esta parte del mundo puede subir y bajar drásticamente, así que para asegurarse un abastecimiento constante de agua, cavaban profundamente. Aquí en una estación de agua como esta, podías por un bajo costo obtener agua para ti y tus animales y ser protegido de cualquier merodeador hostil del desierto. Los romanos habían hallado el modo de vencer al desierto. ¿Qué fue lo que los trajo hasta aquí? Bien, obviamente la increíble riqueza o el potencial de obtenerla fue el principal factor motivador. Y los romanos sabían que la verdadera riqueza estaba en un lugar llamado Mons Smaragdus, la montaña esmeralda. Esta es la ciudad de Sicaid, abandonada hace mucho, probablemente establecida por los ancestros de Cleopatra. Era el hogar de los hombres, mujeres y niños que vivían, trabajaban y morían en las minas de esmeraldas cercanas. Esto era minería de esmeraldas a una escala realmente industrial, pues hasta ahora Steve y su equipo han descubierto más de 150 casas en Sicaid, lo que sugiere que este pueblo minero tuvo una población de unas 1000 personas por más de 500 años. Construyeron este misterioso templo cortado en la roca, pero nadie sabe cuándo o por qué, o incluso qué dioses se adoraban aquí. Tomará años de excavaciones para resolver los misterios de Sicaid, una ciudad construida sobre esmeraldas. Esta área de Mons Smaragdus, que incluye a Sicaid, era la única fuente de esmeraldas dentro de los límites del Imperio Romano. Nadie sabe exactamente cuántas esmeraldas se hallaban aquí, pero debieron ser millones. La montaña está cubierta por miles de pozos de minas. Steve está a punto de explorar una de las minas. Escurriéndose por los traicioneros pozos colapsados, está a punto de descubrir que los antiguos mineros dejaron algo atrás. Sí, mira esto. ¿Qué encontraste? Oh, cielos, mira esto. ¿Qué encontraste? Mira. Oh, vaya. Mira. El
arqueólogo estadounidense Steve Seibotham intenta descubrir cómo hace 2000 años los romanos ganaron miles de millones de dólares en los desiertos de Egipto, uno de los lugares menos hospitalarios de la Tierra. Se ensancha por aquí. En lo profundo de las montañas del desierto oriental, Steve desciende a una antigua mina de esmeraldas, acompañado por la arqueóloga y exploradora británica Katie Hirst. Han venido a descubrir cómo los romanos extrajeron millones de esmeraldas durante cientos de años. Ahora me arrastro sobre mi estómago. Sí, si comiste bien no podrías trabajar aquí. Sí. Estas estrechas fisuras fueron excavadas a mano. Los mineros tallaban la roca madre de las esmeraldas con solo las herramientas de metal más básicas. Oh, mira las marcas de picos aquí también. Por aquí, por todo el lugar. Oh, sí. Puedes ver en dónde cortaron por aquí con los picos de metal justo aquí. Sí, sí. ¿Te imaginas realizar todo este trabajo? Y todo para complacer a las damas de Roma con sus Sí. collares y sus joyas. Sí, Mira cómo brilla esta roca. ¿Son esmeraldas o es mica. mica? Solo si las esmeraldas estarían aquí. Mira esto, todo está brillando en mi mano. Sí. Ah, cielos, ¿Te mira imaginas esto. esto iluminado solo con una lámpara de aceite? Y eso genera humo. Sí. Y debió haber sido entre el aire malo y el humo de las lámparas. Debió ser terrible. Bajemos por aquí. Tal vez. Con cuidado. Estoy bien, Ten estoy bien, cuidado. estoy bien. Oh, vaya. ¿Qué? Qué bueno que caí. Hay muchos fragmentos de ánfora aquí en la base. ¿De veras? Solo ten cuidado. Sí. Oh, vaya. Mira esto. Mira esto. ¿Qué encontraste? Oh, cielos, mira ¿Es esto. una jarra? Es la parte superior de un ánfora. Aún está una de las asas. ¿La ves? ¿No es fantástico? ¿No es genial? Creo que la última persona en usar esto estuvo aquí hace 1500 o 2000 años. Mira eso. ¿No es genial? Así es. Este trozo de alfarería, una ánfora rota, debió contener alguna vez la ración personal de agua de un minero romano. Rota y luego abandonada hace 2000 años. Eso es. Sí, hay un espacio muy angosto aquí. Oh, ¿Qué hay abajo? bien. Mira esto. Puedes ver que el techo colapsó. Solo Dios sabe cuándo. Imagina cuántas muertes hubo aquí abajo. Sí, sí. Me pregunto si llevaban estadísticas de las fatalidades y heridas en estas minas. ¿Crees que las mujeres de Roma realmente apreciaban tanto esfuerzo? Estoy seguro de que no sabían. De seguro no tenían idea. Mira eso allá arriba. Mira eso. Los rastros de los mineros antiguos están por todas partes. Mira esto, mira esto. Parece que tienen pequeños apoyos de manos Pequeños deliberados. apoyos, sí, Apoyos sí, de sí. manos o de pies. Mira esto. Lo cortaron Sí. justo aquí y aquí. Sí, Y probablemente más arriba para poder tener apoyos de es manos o exactamente donde pies yo y los poder. pondría también. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, anticiparon todo. Me pregunto qué clase de persona querría trabajar en un lugar como este. La evidencia que tenemos dice que la mayor parte del trabajo era libre y por voluntad, así ¿De que veras? debió ser una paga asombrosa comparada con lo que ganaba cualquier otro. Creo que no hay salida. Sí, tal vez este sea el punto donde debamos volver. Oh, vaya, mira aquí abajo. ¿Qué? Vaya, mira. ¿Qué? Mira, parecen los restos de una cesta. ¿Lo ves? ¿Bromeas? Mira allá abajo. Oh, cielos. ¿Podemos ¿sí? alcanzarla? ¿Puedes alcanzarla? Puedo intentar hacerlo. ¿Quieres intentar alcanzarla? Podemos sacarla y verla a la luz del sol. ¿Está bien que lo hagamos? Sí. De acuerdo. Cielos, huele muy mal aquí Sí, abajo. huele mal aquí. Quizás sea mucho peor allí dentro. Ya que está muy seco aquí abajo, todo Sí. se ha preservado. Sí. Es una hermosa cesta. ¿Puedes alcanzarla? Puedo tocarla, pero no necesariamente podré moverla sin dañarla. ¿De veras? Hay demasiadas rocas. Bien, la dejaremos Me entonces. temo que tendremos que hacerlo. De acuerdo. Creo que es mejor dejarla que dañarla. Sí. Es una grata sorpresa hallar algo así y saber que la última persona en tocarla, además de ti, antes que tú, fue algún romano. Dado lo seco del aire en la mina, la cesta usada probablemente para sostener el alimento del minero o tal vez rocas, continuará en perfectas condiciones hasta que un futuro arqueólogo la redescubra.
Pero, ¿qué ocurrió con todas las esmeraldas que los antiguos llamaban fuego verde? Las gemas eran enviadas rápidamente a Roma para llenar los cofres de los mercaderes. El emperador Nerón estaba tan impresionado con el fuego verde que usaba un catalejo de esmeraldas para observar las matanzas de los combates entre gladiadores. Con el mercado de materias primas de Egipto bajo control, los romanos siguieron adelante, construyendo ciudades en el desierto al avanzar. Bien fortificadas y abandonadas hace mucho, estos lugares son un completo misterio. ¿Quién elegiría vivir aquí y por qué estaban tan bien defendidas? ¿A quiénes les temían los romanos? El arqueólogo Steve Seibotham y su equipo se dirigen a la ciudad de Shenchev, construida y habitada por los romanos, defendida por guarniciones romanas y luego misteriosamente abandonada. Su posición y propósito en lo profundo de un remoto valle del desierto oriental de Egipto es uno de los grandes misterios arqueológicos. Después de 24 kilómetros de terreno difícil, los vehículos no pueden avanzar más. Con la ayuda de los beduinos Ababda locales, el único camino es a pie. Así es exactamente como los ciudadanos romanos de Shenchev debieron ir y venir. Un largo viaje montañoso con temperaturas de 50 grados centígrados. Steve y su equipo apenas han raspado la superficie arqueológica de Shenchev. Pero algo está claro. Las personas que vivieron aquí eran adineradas. El tamaño, estilo y construcción de sus casas aún en pie lo prueba. ¿Pero por qué vivir aquí? No hay una fuente obvia de agua a kilómetros a la redonda. Solo con ver a Mohammad hacer ese café hace que te des cuenta de cuán escasa es el agua por aquí. Sí, absolutamente. Cada gota es realmente preciosa. ¿Era así en el periodo romano también? Sí, era muy seco. Árida. Todos los estudios que he visto sobre los patrones de lluvia y esas cosas, así lo era así de seco. La lluvia era muy incierta, así que sí, es muy incierta. Creo que sí. aún lo En es. su mayoría tendrías que excavar. Asumimos que ellos hacían pozos en el lecho acuático aquí. Steve y su equipo han explorado Shenchev y han descubierto hasta 200 casas y 500 tumbas que datan del tercer siglo de nuestra era. Pequeñas excavaciones en los depósitos de basura han arrojado todo tipo de artículos de lujo, incluyendo un zafiro cortado. Pero el mayor misterio de todos es por qué este lugar era tan fuertemente defendido. Colgando de un risco a más de 150 metros sobre la ciudad hay un fuerte romano. Visto desde arriba, la forma de cerradura hace a este fuerte único en todo el Egipto romano. Subir hasta el fuerte es arriesgado, incluso con el excelente escalador Trevor Masaya como guía. Bien, amigos, este es el inicio del ascenso. Hay algunas secciones empinadas, solo deben ser cuidadosos de no soltar rocas sobre los demás y también, obviamente, el aflojar la roca y caer. Antes de colocar las manos en cualquier grieta en particular, den un vistazo adentro. Asegúrense de no estar colocando las manos demasiado cerca de algún escorpión o serpiente. ¿Serpientes? Sí, debes mantenerte alerta por ellas. Los escorpiones y las serpientes son un peligro real y presente aquí en el desierto oriental. Pero el mayor peligro es la deshidratación. En una ardua escalada con temperaturas de 50 grados centígrados, tienes que beber al menos 2 litros de agua por hora. Por supuesto, hay otros peligros. Cuidado abajo. Adelante. ¿Estás bien? Sí, adelante. Debió ser una vida dura para cualquier soldado romano, lo bastante desafortunado para ser enviado a Shenchev y tener que traer alimento y agua aquí arriba diariamente. ¿Tienes alguna idea de cuánto tiempo podrías estar apostado aquí, En Steve? ocasiones estabas aquí por 3 meses, en otras por 7 meses, en otras tanto como 18 meses. 18 meses. Así es. Después de una larga y caliente escalada, Steve y Katie entran por lo que alguna vez fue la puerta principal del fuerte. Vaya.
Sí. ¡Qué vista! Una vista increíble del Mar Rojo. Sí. De inmediato se hace evidente por qué los romanos escogieron este pico. Una panorámica de 360 grados, un puesto de vigilancia perfecto contra ataques enemigos desde cualquier dirección. Pero el por qué los romanos decidieron construir un segundo fuerte en un pico cercano y unirlos con 2 muros aún es un misterio. Es el único fuerte que hemos hallado en la región que posee esta extraña configuración, básicamente con los extremos de los fuertes en 2 picos y luego esta montura entre ellos conectada por 2 muros Es paralelos. extraño, ¿cierto? Es muy extraño, sí, no tengo la menor idea. Bien, creo que aquí tienes una vista de esta parte del valle. Y si estuvieses Sí, en ese tienes- de allá, podrías ver más abajo. Tienes una Sí. vista un poco diferente, así que tenían todos los ángulos cubiertos. Hasta que se hagan más excavaciones, el misterio de Shenshef tendrá que permanecer siendo eso. Un misterio. Los romanos continuaron conquistando los desiertos de Egipto. Luego se detuvieron cuando llegaron a Berenice, en las costas del Mar Rojo. Es difícil imaginar que Berenice fue alguna vez una ciudad en auge, uno de los lugares de comercio más lucrativos en el mundo conocido. Ha sido el punto focal de las expediciones de Steve por los últimos 20 años. Hasta ahora ha encontrado más de 20.000 artefactos, desde zarcillos de perlas hasta estatuas, desde lámparas de aceite hasta cadáveres, desde piedras preciosas hasta cuentas de vidrio. Los artefactos excavados se conservan en una instalación de alta seguridad. Los hallazgos de Berenice son únicos. Desde enormes inscripciones monumentales del frente de un fuerte colapsado, esta dedicada al emperador Vespasiano, hasta ánforas completas, la ubicua jarra de almacenamiento romana para vino, aceite o para todo propósito. Usualmente se hallan rotas en pedazos, pero en Berenice la alfarería rota también es importante. Tenemos literalmente cientos de estas ostras y estas son básicamente piezas de alfarería, piezas rotas de alfarería. Los antiguos las usaban, tomaban tinta negra y escribían en ellas. Lo que hallamos en estas, que en su mayoría son de Berenice, son registros. Estos listaban por nombre a las personas que pasaban por la aduana. En algunos casos conocemos los nombres de estas personas y se listaba lo que se pasaba, cuántas ánforas llenas de vino y aceite y lo demás, y realmente son un buen reflejo del tipo de artículos comerciales que pasaban por el puerto y por supuesto de las personas que escribían estas cosas y de las personas sobre las que escribían en estos documentos. Eran mercaderes y estaban allí para ganar dinero. Pero ¿cómo podía un mercader ganar dinero aquí, en uno de los lugares más remotos del mundo romano? Steve halló la respuesta en uno de los edificios más antiguos e importantes de Berenice. Estoy sentado en el techo del templo de Serapis aquí en Berenice, ciertamente el punto más alto de la antigua ciudad, y habría sido construido con brillantes piedras blancas locales, así que debió ser visible a kilómetros a la redonda, posiblemente para los barcos que llegaban al puerto. Funcionó por al menos 4 siglos, 400 años, y durante ese tiempo, Cleopatra habría llegado y se habría ido, Marco Antonio también, y lo mismo con Octaviano. Fue en el patio del templo donde Steve realizó un descubrimiento que cambió nuestro conocimiento del Imperio Romano para siempre. Encontramos algo increíble en el suelo del patio del templo de Serapis. El suelo tenía incrustadas 2 enormes jarras de arcilla. Cuando las examinamos por primera vez parecía que había un carbón oscuro en el fondo, pero una vez que comenzamos a sacarlo de la jarra, de inmediato reconocimos de lo que se trataba. Era pimienta negra y teníamos más de 7 kilogramos de pimienta negra que hallamos en esta jarra. Es la cantidad más grande de pimienta jamás hallada en cualquier sitio arqueológico del Imperio Romano. ¿Pero por qué es tan importante la pimienta? Es importante porque no es nativa de Egipto o algún otro lugar de África. La pimienta crece en Asia, específicamente en la India occidental. La jarra de pimienta que halló Steve en el templo es evidencia conclusiva de que los romanos habían logrado hallar un modo de navegar a través del Océano Índico, más allá de los límites de su mundo conocido. El
secreto de cómo lo hicieron yace en un misterioso documento antiguo. Esto es Berenice, en la costa egipcia del Mar Rojo. Hace 2000 años se convirtió en el lugar de comercio más importante del Imperio Romano. A causa de esto, un antiguo manuscrito llamado El Periplo del Mar Eritreano. Una corta guía de navegación de solo 66 párrafos que les mostraba a los navegantes y mercaderes romanos cómo llegar a la India. Más que solo un mapa, les decía a los viajeros qué llevar consigo, qué comprar, dónde estaban los mejores mercados, cómo llegar allí y cuándo viajar. El autor anónimo del primer libro de navegación del mundo había descubierto el secreto de los vientos monzónicos. Si los barcos salían del Mar Rojo en septiembre y navegaban al sur, hallarían vientos monzónicos en el sentido del reloj, viniendo desde el Ecuador, y llegarían a la India en solo 45 días. A pocos años de la llegada de los romanos a Berenice, ya comerciaban con los países modernos de Yemen, Omán, Pakistán y la India, trayendo riquezas inimaginables al imperio. Berenice se convirtió en un pueblo en auge, una ciudad pujante, un mercado multinacional donde todo podía comprarse y venderse. Estamos en el centro de Berenice y ahora caminamos por una de las mayores avenidas de la ciudad. Es la calle principal este-oeste que iba desde el templo de Serapis colina abajo a través de esta área residencial y comercial hasta la basílica. Enterrado entre los edificios más viejos de Berenice, Steve descubrió un basurero muy posterior, justo en medio de lo que una vez fue la calle principal. Hay un asombroso depósito de información sobre las personas antiguas que vivieron en Berenice. Es basura del año 400 de nuestra era y a los arqueólogos nos encanta la basura, somos basurófilos. Estas son las minas de oro para los arqueólogos y allí encontrarás toda una serie de cosas, desde lo mundano hasta lo casi lujoso. Por ejemplo, acabamos de hallar esta pequeña cuenta, puedes ver el agujero en ella, probablemente esté hecha de saponita. Puedes ver que el tope tiene la forma de un pequeño altar. Luego tenemos este hermoso grafiti que se halló en una zanja a través del sitio que muestra un barco navegando y como pueden ver las velas están recogidas, así que debe ser visto anclando. Encontramos esto hace unos 10 minutos, un gran paral de jarra hecho de yeso y está escrito en griego. Hasta ahora hemos hallado al menos 15 idiomas escritos diferentes, incluyendo griego, latín, cóptico, que era un temprano idioma cristiano usado en Egipto. Tenemos palmireño, que era un idioma usado en Siria. Tenemos a Tamil Brahmi, un alfabeto usado en el sur de la India. Tenemos prácrito, tenemos toda una variedad de lenguajes. Una de las otras cosas que hallamos en nuestro basurero es papiro. Este en particular, que es una buena versión del que ahora está en el almacén de coptos, fue escrito por una mujer llamada Jefenai, y en él le escribe a su hijo descarriado, y es una carta típica que podríamos recibir hoy de nuestras madres. Dice: no he sabido de ti, te he escrito varias veces, pero no he sabido de ti, ¿qué haces? ¿Por qué no le escribes a tu madre? Estos basureros son depósitos increíbles de historias personales de los individuos, algunos de cuyos nombres sabemos por los documentos, otros son completamente anónimos para nosotros. Podemos tener una idea de cómo se veía la clase rica mercante de Berenice por estos retratos de momias del siglo III, excavados en una región de Egipto poblada por una clase media adinerada similar de romanos. Pintados en vida, llevando conspicuamente sus riquezas, estos son los rostros de personas felices, ricas y en ascenso. Estos fueron los mercaderes que comerciaban con el este y traían de vuelta enormes cantidades de pimienta, especias e incienso. Habían creado una demanda insaciable en Roma.
Barcos cargados con las cosas de las historias bíblicas, incienso, olíbano y mirra de Yemen y Omán, llegaban regularmente a Roma. Y por un corto tiempo, en el siglo I, la pimienta valía más de su peso en oro. El clínicamente loco emperador Nerón, habiendo matado a su madre y pateado hasta la muerte a su esposa embarazada, estaba tan lleno de remordimiento que usó incienso olíbano importado durante todo un año en el funeral de su esposa Popea. Ella fue embalsamada con este, lavada en él, y su ataúd estaba lleno de él. Los dolientes, cada uno vistiendo una máscara de Popea, quemaron el resto. La decadencia cada vez mayor de Roma comenzaba a depender de cargamentos mayores y más regulares de especias e incienso del este. Pero Steve está a punto de descubrir que no todos estos barcos de tesoros llegaron a salvo a puerto. Los primeros siglos de la era cristiana vieron la época dorada de Berenice. Cargas de vino romano, algodón egipcio, vidrio y cobre dejaban el puerto para dirigirse a los lucrativos mercados orientales, y los barcos regresaban regularmente cargados con valiosas especias e incienso. Pero no todos llegaban a salvo a puerto. El Mar Rojo alrededor de Berenice es traicionero, con afilados arrecifes de coral bajo la superficie esperando para arrancar el fondo de cualquier barco que navegase demasiado cerca. Solo se ha hallado un puñado de naufragios romanos. Pero de acuerdo con un buzo deportivo local, a 16 kilómetros de la costa de Berenice, al parecer, hay un antiguo naufragio. ¿Podría ser un barco de tesoros romano en camino hacia o desde la India? Cuando entramos al agua por primera vez, era increíblemente clara y al acercarnos al arrecife, comenzamos a ver cosas que pensamos podrían ser ánforas. Bajamos y luego rodeamos un trozo de coral y luego de pronto había un trozo de ánfora sobresaliendo del suelo. Fue absolutamente maravilloso y era un trozo grande, quizá tenía cerca de 1 metro. Pero no tenía asas y por dentro estaba totalmente incrustado de coral. Era realmente pesado, pero fue un momento grandioso descubrir que hubo actividad romana por aquí. Al ser tan comunes en los sitios romanos, las ánforas son muy útiles para el diagnóstico de los arqueólogos. Su forma y tamaño brindan pistas valiosas de lo que pudieron haber contenido y, más importante, de cuán antiguas son. Y luego hallamos toda la mitad superior. Debió medir unos 45 centímetros de alto, cuando menos, tal vez unos 60 centímetros, de las 2 asas superiores y parte del cuerpo de una gran ánfora. Es lo que llaman el ánfora de doble barril. Esta en particular luce antigua, y con eso me refiero a que es romana, probablemente del inicio de la era cristiana, tal vez del final del primer siglo de nuestra era. Así que es genial. Pero no significa necesariamente que haya un naufragio aquí. Un barco romano cargado de ánforas pudo haber encallado en el arrecife y en un intento de aligerar la nave y hacerla flotar, pudo arrojar parte de las pesadas jarras de almacenamiento. Pero entonces comienzan a hallar otro tipo de alfarería. Hallamos algunos tazones y platos que indican es el tipo de cosas que la tripulación o los pasajeros habrían usado para comer. Esta es la evidencia crucial que buscaban. Un barco encallado no habría arrojado tazones y platos livianos. Esta es la escena de un naufragio. Pero llegaban suficientes barcos a salvo a puerto para que los mercaderes de Berenice se hicieran enormemente ricos. Tal era la escala del comercio, que se ha estimado que Berenice ganaba más en un año de lo que ganan hoy en Nueva York y San Francisco combinadas. Los comerciantes de todos los países dentro y alrededor del Imperio Romano abarrotaban Berenice. Los romanos habían inventado la economía global.
La globalización y el multinacionalismo o las sociedades multiétnicas eran algo muy bien conocido para los romanos. No es algo que hayamos inventado nosotros en Occidente en el siglo XX y comienzos del XXI. Si observamos el enorme tamaño del imperio, desde Escocia hasta Basra, el actual Irak, tomaría 7 horas volarlo en avión. Este era un imperio realmente multinacional, constituido por cientos, si no miles de grupos étnicos diferentes, personas con religiones diferentes, distintas costumbres y lenguajes. Así que por más de 500 años, los mercaderes romanos de Berenice se hicieron ricos. Pero el imperio romano se hizo más rico, pues todo y todos en el imperio tenían un precio. Un precio pagado en tarifas, impuestos y aranceles. Cruzar el desierto desde el Mar Rojo hasta el Nilo tenía sus propios impuestos, listados aquí en el arancel de Coptos, una lista de precios en piedra que data de mayo del año 90 de nuestra era. Señala los impuestos que debían pagar todos y todo lo que cruzara el desierto. Un asno, que era un animal de transporte típico de entonces, pagaba el equivalente de $25. La esposa de un soldado que cruzara el desierto para ver a su esposo pagaba $100. Un artesano hábil pagaba $200. Y solo para mostrarles cuán picante era la vida en el desierto, se señala que las prostitutas debían pagar la exorbitante suma de $2.700. Nadie escapaba a los impuestos. Cruzar el desierto oriental tomaba hasta 2 semanas, dependiendo de la temperatura y el tamaño del convoy. Los convoyes seguían una ruta muy conocida desde Berenice hasta Coptos en el Nilo. Las evidencias de las personas que realizaron este arduo viaje aún se encuentran aquí, si sabes dónde buscar. Esto es Wadi Hammamet, a medio camino entre el Mar Rojo y el Nilo. Una cantera de piedra fundada por los faraones para construir sus grandes templos. Los antiguos egipcios iniciaron la costumbre de firmar su trabajo y dejar sus marcas, y todos los visitantes desde entonces, durante los últimos 3.500 años, han hecho lo mismo. El lugar está cubierto de graffiti. Mi mayor interés son un par aquí arriba, en griego y latín, que mencionan el nombre del mismo hombre, un sujeto llamado Gaius Petitius, y sabemos por inscripciones halladas en Italia que esta familia estaba muy involucrada en el comercio, y el hecho de que su nombre aparezca aquí, a medio camino entre el Nilo y el Mar Rojo, sugiere que su interés se extendía al comercio del Mar Rojo. Hay algunos otros nombres interesantes aquí. Hay uno aquí arriba, una dedicatoria de un soldado llamado Julius. Específicamente dice Julius el soldado y un amigo suyo llamado Didamateus. Bien, ¿qué hacían todos estos sujetos aquí escribiendo dedicatorias? Bien, debieron estar involucrados en el comercio como mercaderes, igual que Petitius, o en el caso de nuestro amigo Julius el soldado, claramente debió estar involucrado de algún modo en la protección de comerciantes y mercaderes que iban y venían entre el Nilo y el Mar Rojo. Una vez que se cruzaba a salvo el desierto, la carga era colocada en botes y navegaba por el Nilo hasta Alejandría, la segunda mayor ciudad del Imperio Romano, después de la propia Roma. Esto, para un mercader que iba al mercado, era el portal hacia riquezas sin límite, pero había nubes de tormenta en el horizonte. Para finales del siglo V, el Imperio Romano estaba en problemas, casi en bancarrota. Su alguna vez invencible ejército era atacado en todas las fronteras. El auge egipcio estaba por terminar. Un nuevo enemigo del este estaba por sacar a Roma de Egipto para siempre. Por más de 5 siglos, el Imperio Romano explotó las riquezas naturales de Egipto. Ciudades construidas con las ganancias del oro y las esmeraldas florecieron en los terrenos áridos del desierto oriental. Los romanos ofrecían protección, agua, seguridad y la promesa de riquezas inimaginables. Ciudades como Berenice crecieron con las especias importadas del oriente. La clase comerciante romana estaba entre las personas más ricas del mundo. Lo sabemos por varios documentos, especialmente uno del siglo II de nuestra era. Este estipula una carga de nardos,
marfil y telas de la India, y el peso era de aproximadamente 3,5 toneladas, y su valor de unos 7 millones de dracmas. En moneda actual, eso son unos 210 millones de dólares. El geógrafo romano Estrabo, que escribió en el siglo I, sugiere que 120 barcos, cada uno de 75 toneladas de carga, zarpaban cada año desde la India hacia el Mar Rojo. Si 3,5 toneladas de artículos valen 210 millones de dólares, entonces, ¿cuál es el valor de 120 barcos de 75 toneladas durante 5 siglos y medio? Saquen las cuentas. La suma es exorbitante. Supera los 10,5 billones de dólares en importaciones, y yo diría que eso es muy conservador porque se asume que solo navegaban 120 barcos al año, se supone que solo tenían capacidad para 75 toneladas, y sabemos en ambas instancias que probablemente son estimados muy, muy bajos. Bien, calculen eso e imaginen que el gobierno cobra un impuesto del 25% sobre esto. Es decir, es increíble. Pero para el siglo V el auge había terminado. El río de oro se estaba secando. El decadente Imperio Romano estaba siendo atacado por enemigos en todos los flancos. Por causa de rencillas familiares brutales y sangrientas, el una vez grandioso Imperio Romano se estaba dividiendo. El comercio cesó, y cuando los barcos del este dejaron de llegar, Berenice fue abandonada lentamente. Los edificios cayeron y la arena comenzó a cubrir la ciudad. Mientras Berenice se borraba de la historia, el Imperio Romano finalmente perdió el control de Egipto. En la batalla de Nikion, cerca del 640 de nuestra era, las tropas invasoras árabes musulmanas rodearon Alejandría. Sitiados, los romanos fueron forzados a un solo combate, un duelo a muerte, con su capital como premio. El campeón romano enfrentó a su contraparte árabe. Luego de una desesperada lucha sangrienta, espada contra cimitarra, el romano fue herido de muerte. El ejército árabe, superior en número, tomó la ciudad. Finalmente, después de más de 600 años, una cadena de eventos que comenzó con el matrimonio de Cleopatra y su hermano, terminó con sangre en las arenas del desierto. Los romanos fueron finalmente forzados a entregar la llave del tesoro más lucrativo de la historia. Para Steve Sidebotham y su equipo internacional de arqueólogos, aún queda una vida de excavaciones por hacer. Cientos de años de conocimiento e información aún yacen bajo las arenas del desierto oriental. Nuevas ciudades y lugares por descubrir e historias no narradas por contar. De la época del Egipto romano. Cosas que hallamos en nuestro basurero es papiro. Este en particular, que es una buena versión del que ahora está en el almacén de Coptos, fue escrito por una mujer llamada Jefenai, y en él le escribe a su hijo descarriado, y es una carta típica que podríamos recibir hoy de nuestras madres. Dice: no he sabido de ti, te he escrito varias veces, pero no he sabido de ti, ¿qué haces? ¿Por qué no le escribes a tu madre?
Estos basureros son depósitos increíbles de historias personales de los individuos, algunos de cuyos nombres sabemos por los documentos, otros son completamente anónimos para nosotros. Podemos tener una idea de cómo se veía la clase rica mercante de Berenice por estos retratos de momias del siglo III, excavados en una región de Egipto poblada por una clase media adinerada similar de romanos. Pintados en vida, llevando conspicuamente sus riquezas, estos son los rostros de personas felices, ricas y en ascenso. Estos fueron los mercaderes que comerciaban con el este y traían de vuelta enormes cantidades de pimienta, especias e incienso. Habían creado una demanda insaciable en Roma. Barcos cargados con las cosas de las historias bíblicas, incienso, olíbano y mirra de Yemen y Omán, llegaban regularmente a Roma. Y por un corto tiempo, en el siglo I, la pimienta valía más de su peso en oro. El clínicamente loco emperador Nerón, habiendo matado a su madre y pateado hasta la muerte a su esposa embarazada, estaba tan lleno de remordimiento que usó incienso olíbano importado durante todo un año en el funeral de su esposa Popea. Ella fue embalsamada con lavada en él, y su ataúd estaba lleno de él. Los dolientes, cada uno vistiendo una máscara de Popea, quemaron el resto. La decadencia cada vez mayor de Roma comenzaba a depender de cargamentos mayores y más regulares de especias e incienso del este. Pero Steve está a punto de descubrir que no todos estos barcos de tesoros llegaron a salvo a puerto. Los primeros siglos de la era cristiana vieron la época dorada de Berenice. Cargas de vino romano, algodón egipcio, vidrio y cobre dejaban el puerto para dirigirse a los lucrativos mercados orientales, y los barcos regresaban regularmente cargados con valiosas especias e incienso. Pero no todos llegaban a salvo a puerto. El Mar Rojo alrededor de Berenice, Desde Escocia hasta Basra, el actual Irak, tomaría 7 horas volarlo en avión. Este era un imperio realmente multinacional, constituido por cientos, si no miles de grupos étnicos diferentes, personas con religiones diferentes, distintas costumbres y lenguajes. Así que por más de 500 años, los mercaderes romanos de Berenice se hicieron ricos. Pero el Imperio Romano se hizo más rico, pues todo y todos en el imperio tenían un precio pagado en tarifas, impuestos y aranceles. Cruzar el desierto desde el Mar Rojo hasta el Nilo tenía sus propios impuestos, listados aquí en el arancel de Coptos, una lista de precios en piedra que data de mayo del año 90 de nuestra era. Señala los impuestos que debían pagar todos y todo lo que cruzara el desierto. Un asno, que era un animal de transporte típico de entonces, pagaba el equivalente de $25. La esposa de un soldado que cruzara el desierto para ver a su esposo pagaba $100. Un artesano hábil pagaba $200. Y solo para mostrarles cuán picante era la vida en el desierto, se señala que las prostitutas debían pagar la exorbitante suma de $2,700. Nadie escapaba a los impuestos. Cruzar el desierto oriental tomaba hasta 2 semanas, dependiendo de la temperatura y el tamaño del convoy. Los convoyes seguían una ruta muy conocida desde Berenice hasta Coptos en el Nilo. Las evidencias de las personas que realizaron este arduo viaje aún se encuentran aquí, si sabes dónde buscar. Esto es Wadi Hammamet, a medio camino entre el Mar Rojo y el Nilo. Una cantera de piedra fundada por los faraones para construir sus grandes templos. Los antiguos egipcios iniciaron la costumbre de firmar su trabajo y dejar sus marcas, y todos los visitantes desde entonces, durante los últimos 3.500 años, han hecho lo mismo. El lugar está cubierto de grafiti.
Mi mayor interés son un par aquí arriba, en griego y latín, que mencionan el nombre del mismo hombre, un sujeto llamado Gaius Petitius, y sabemos por inscripciones halladas en Italia que esta familia estaba muy involucrada en el comercio, y el hecho de que su nombre aparezca aquí, a medio camino entre el Nilo y el Mar Rojo, sugiere que su interés se extendía al comercio del Mar Rojo. Hay algunos otros nombres interesantes aquí. Hay uno aquí arriba, una dedicatoria de un soldado llamado Julius. Específicamente dice Julius el soldado y un amigo suyo llamado Didamateus. Bien, ¿qué hacían todos estos sujetos aquí escribiendo dedicatorias? Bien, debieron estar involucrados en el comercio como mercaderes, igual que Petitius, o en el caso de nuestro amigo Julius el soldado, claramente debió estar involucrado. 20 barcos de 75 toneladas durante 5 siglos y medio. Saquen las cuentas. La suma es exorbitante. Supera los $10.5 billones en importaciones. Y yo diría que eso es muy conservador porque se asume que solo navegaban 120 barcos al año, se supone que solo tenían capacidad para 75 toneladas y sabemos en ambas instancias que probablemente son estimados muy, muy bajos. Bien, calculen eso e imaginen que el gobierno cobra un impuesto del 25% sobre esto. Es decir, es increíble. Pero para el siglo V el auge había terminado. El río de oro se estaba secando. El decadente Imperio Romano estaba siendo atacado por enemigos en todos los flancos. Por causa de rencillas familiares brutales y sangrientas, el una vez grandioso Imperio Romano se estaba dividiendo. El comercio cesó. Y cuando los barcos del este dejaron de llegar, Berenice fue abandonada lentamente. Los edificios cayeron y la arena comenzó a cubrir la ciudad. Mientras Berenice se borraba de la historia, el Imperio Romano finalmente perdió el control de Egipto. En la batalla de Nikion, cerca del 640 de nuestra era, las tropas invasoras árabes musulmanas rodearon Alejandría. Sitiados, los romanos fueron forzados a un solo combate, un duelo a muerte, con su capital como premio. El campeón romano enfrentó a su contraparte árabe. Luego de una desesperada lucha sangrienta, espada contra cimitarra, el romano fue herido de muerte. El ejército árabe, superior en número, tomó la ciudad. Finalmente, después de más de 600 años, una cadena de eventos que comenzó con el matrimonio de Cleopatra y su hermano, terminó con sangre en las arenas del desierto. Los romanos fueron finalmente forzados a entregar la llave del tesoro más lucrativo de la historia. Para Steve Sidebotham y su equipo internacional de arqueólogos, aún queda una vida de excavaciones por hacer. Cientos de años de conocimiento e información aún yacen bajo las arenas del desierto oriental. Nuevas ciudades y lugares por descubrir e historias no narradas por contar. De la época, ¿quién elegiría vivir aquí y por qué estaban tan bien defendidas? ¿A quiénes les temían los romanos? El arqueólogo Steve Sidebotham y su equipo se dirigen a la ciudad de Shenchev, construida y habitada por los romanos, defendida por guarniciones romanas y luego misteriosamente abandonada. Su posición y propósito en lo profundo de un remoto valle del desierto oriental de Egipto es uno de los grandes misterios arqueológicos. Después de 24 kilómetros de terreno difícil, los vehículos no pueden avanzar más. Con la ayuda de los beduinos Ababda locales, el único camino es a pie. Así es exactamente como los ciudadanos romanos de Shenchev debieron ir y venir. Un largo viaje montañoso con temperaturas de 50 grados centígrados. Steve y su equipo apenas han raspado la superficie arqueológica de Shenchev. Pero algo está claro.
Las personas que vivieron aquí eran adineradas. El tamaño, estilo y construcción de sus casas aún en pie lo prueba. Pero ¿por qué vivir aquí? No hay una fuente obvia de agua a kilómetros a la redonda. Solo con ver a Mohammad hacer ese café hace que te des cuenta de cuán escasa es el agua por aquí. Sí, absolutamente. Cada gota es realmente preciosa. ¿Era así en el periodo romano también? Sí, era muy seco. Árida. Todos los estudios que he visto sobre los patrones de lluvia y esas cosas, así lo era así de seco. La lluvia era muy incierta, así que sí, es muy incierta. Creo que sí. aún lo En es. su mayoría tendrías que excavar. Asumimos que ellos hacían pozos en el lecho acuático aquí. Steve y su equipo han explorado Shenshev y han descubierto hasta 200 casas y 500 tumbas que datan del tercer siglo de nuestra era. Pequeñas excavaciones en los depósitos de basura han arrojado todo tipo de artículos de lujo, incluyendo un zafiro cortado. Pero el mayor misterio de todos es por qué este lugar era tan fuertemente defendido. Colgando de un risco a más de 150 metros sobre la ciudad hay un fuerte romano. Visto desde arriba, la forma de cerradura hace a este fuerte único en todo el Egipto romano. Subir hasta el fuerte es arriesgado, incluso con el excelente escalador Trevor Masaya como guía. Bien, amigos, este es el inicio del ascenso. Hay algunas secciones empinadas, solo deben ser cuidadosos de no soltar rocas sobre los demás y también, obviamente, el aflojar la roca y caer. Antes de colocar las manos en cualquier grieta en particular, den un vistazo adentro. Asegúrense de no estar colocando las manos demasiado cerca de... Cometieran suicidio y fue una fortuna inesperada. El tesoro de Cleopatra brindó enorme cantidad de dinero para Octaviano, el vencedor. Steve Sidebottom está siguiendo sus pasos Nilo arriba y también el lucrativo rastro del tesoro romano. Por supuesto, la riqueza de Egipto fue como una cesta de granos para los romanos y además de eso, mucho del comercio pasaba por Egipto, subiendo y bajando por el Nilo desde lo profundo de África y claro, llegando desde la costa del Mar Rojo. Todos estos factores hacían a Egipto extremadamente atractivo para el gobierno romano y no solo para el gobierno y los oficiales del tesoro, sino también para empresarios privados. Los hombres de negocios llegaron aquí y ganaron una enorme cantidad de dinero. Pero querían más. Los romanos deseaban los tesoros de los faraones para ellos. Hace 2000 años, los monumentos de los faraones ya eran antiguos. El mayor y más magnífico templo de Egipto, en Karnak, ya tenía más de 1600 años. El general germánico, príncipe del Imperio Romano e hijo adoptivo del emperador Tiberio, fue uno de los primeros turistas que se sabe visitó el templo. Quedó asombrado por su tamaño y grandeza. Un sacerdote anciano tradujo los jeroglíficos y le habló a Germánico del antiguo Egipto, un país alguna vez poderoso y civilizado, cuyos reyes eran dioses y sus riquezas no tenían medida. 2000 años antes de la llegada de los romanos, los egipcios minaban y fundían oro. Este valioso trabajo era a menudo realizado por los enanos, que eran muy estimados por los faraones. Recibían posiciones especiales en las casas reales como sirvientes, artistas y joyeros, como muestra esta ilustración en una tumba. En un proceso cubierto por el secreto, las rocas que contenían oro eran primero golpeadas y aplastadas. La roca pulverizada y el oro eran rociados y lavados sobre la lana de un carnero. Las partículas más livianas flotaban y el oro más pesado se hundía en la lana y era recolectado. Se cree que este fue el origen de la leyenda del vellocino de oro. Los romanos se apoderaron de las minas de oro de Egipto, aumentando de inmediato su productividad. Todo el oro llegaba eventualmente a las arcas de Roma. La fuente de esta fabulosa riqueza yacía en minas ubicadas en una región de Egipto conocida como el desierto, pero querían más. Los romanos deseaban los tesoros de los faraones para ellos.
Hace 2000 años, los monumentos de los faraones ya eran antiguos. El mayor y más magnífico templo de Egipto, en Karnak, ya tenía más de 1600 años. El general germánico, príncipe del Imperio Romano e hijo adoptivo del emperador Tiberio, fue uno de los primeros turistas que se sabe visitó el templo. Quedó asombrado por su tamaño y grandeza. Un sacerdote anciano tradujo los jeroglíficos y le habló a Germánico del antiguo Egipto, un país alguna vez poderoso y civilizado, cuyos reyes eran dioses y sus riquezas no tenían medida. 2000 años antes de la llegada de los romanos, los egipcios minaban y fundían oro. Este valioso trabajo era a menudo realizado por los enanos, que eran muy estimados por los faraones. Recibían posiciones especiales en las casas reales como sirvientes, artistas y joyeros, como muestra esta ilustración en una tumba. En un proceso cubierto por el secreto, las rocas que contenían oro eran primero golpeadas y aplastadas. La roca pulverizada y el oro eran rociados y lavados sobre la lana de un carnero. Las partículas más livianas flotaban y el oro más pesado se hundía en la lana y era recolectado. Se cree que este fue el origen de la leyenda del vellocino de oro. Los romanos se apoderaron de las minas de oro de Egipto, aumentando de inmediato su productividad. Todo el oro llegaba eventualmente a las arcas de Roma. La fuente de esta fabulosa riqueza yacía en minas ubicadas en una región de Egipto conocida como el Desierto Oriental, una zona árida del doble del tamaño del estado de Nueva York y un lugar donde las temperaturas en verano pueden llegar a más de 54 grados centígrados. La pluviosidad promedio en el desierto oriental es de 0.3 centímetros por año. ¿Cómo sobrevivieron los romanos aquí? Queda muy claro por nuestras investigaciones que los romanos y sus predecesores tolemaicos eran mucho mejores de lo que somos hoy, aprovechando corrientes de agua, almacenándola y distribuyéndola. Los romanos aplicaron sus destrezas superiores en ingeniería para construir una serie de hidreumas, estaciones de agua fortificadas. La mayoría de Tienes una vista de esta parte del valle y si estuvieses en ese de allá, podrías ver más abajo. Tienes una vista un poco diferente, así que tenían todos los ángulos cubiertos. Hasta que se hagan más excavaciones, el misterio de Shenshef tendrá que permanecer siendo eso, un misterio. Los romanos continuaron conquistando los desiertos de Egipto. Luego se detuvieron cuando llegaron a Berenice, en las costas del Mar Rojo. Es difícil imaginar que Berenice fue alguna vez una ciudad en auge, uno de los lugares de comercio más lucrativos en el mundo conocido. Ha sido el punto focal de las expediciones de Steve por los últimos 20 años. Hasta ahora ha encontrado más de 20.000 artefactos, desde zarcillos de perlas hasta estatuas, desde lámparas de aceite hasta cadáveres, desde piedras preciosas hasta cuentas de vidrio. Los artefactos excavados se conservan en una instalación de alta seguridad. Los hallazgos de Berenice son únicos. Desde enormes inscripciones monumentales del frente de un fuerte colapsado, esta dedicada al emperador Vespasiano, hasta ánforas completas, la ubicua jarra de almacenamiento romana para vino, aceite o para todo propósito. Usualmente se hallan rotas en pedazos, pero en Berenice la alfarería rota también es importante. Tenemos literalmente cientos de estas ostras y estas son básicamente piezas de alfarería, piezas rotas de alfarería. Los antiguos las usaban, tomaban tinta negra y escribían en ellas. Lo que hallamos en estas, que en su mayoría son de Berenice, son registros. Estos listaban por nombre a las personas que pasaban por la aduana. En algunos casos conocemos los nombres de estas personas y se listaba lo que se pasaba, cuántas ánforas llenas de vino y aceite
aceite y lo demás, y realmente son un buen reflejo del tipo de artículos comerciales que pasaban por el puerto y, por supuesto, de las personas que escribían estas cosas y de las personas sobre las que escribían en estos documentos. Eran mercaderes y estaban allí para ganar dinero. Pero ¿cómo podía un mercader ganar dinero aquí, en uno de los lugares más remotos del mundo romano? Steve halló la respuesta en uno de los edificios más antiguos e importantes de Berenice. Estoy sentado en el techo del templo de Serapis aquí en Berenice, ciertamente el punto más alto de la antigua ciudad, y habría sido construido con brillantes piedras blancas locales, así que debió ser visible a kilómetros a la redonda, posiblemente para los barcos que llegaban al puerto. Funcionó por al menos 4 siglos, 400 años, y durante ese tiempo el una vez magnífico antiguo imperio egipcio está por caer en manos de los guerreros más crueles y temidos del mundo antiguo, los romanos. La reina Cleopatra, la última de los faraones griegos de Egipto, ha sido traicionada y su país ha sido devastado por la guerra civil y la hambruna. El fin está cerca. Cleopatra y su amante Marco Antonio luchan por sobrevivir en la batalla de Actium, la batalla naval más grande y sangrienta de la historia antigua. Con el mar cubierto de muertos y moribundos, los romanos se disponen a tomar el botín de guerra. Su premio es el propio Egipto. De inmediato, los romanos comienzan a transformar a Egipto en el punto comercial más valioso del mundo conocido. El Nilo se convierte en un río de oro y el propio país en la joya de la corona del imperio. Pero, ¿cómo convirtieron uno de los lugares menos hospitalarios del planeta en el lugar más rico de la Tierra? Un hombre ha pasado 20 años buscando la respuesta. El arqueólogo, explorador y aventurero Steve Sidebotham. Hemos descubierto y marcado más de 2.200 kilómetros de caminos antiguos. Hemos hallado varios cientos de sitios, incluidos fuertes romanos con pozos, minas de oro y de amatista, minas de esmeralda, canteras de piedra dura, toda una variedad de asentamientos antiguos. Pero, ¿por qué están aquí? ¿Quiénes fueron los que vinieron aquí? ¿Qué los motivó a hacerlo? ¿Qué los impulsó a venir aquí? ¿Cómo sobrevivieron a este ambiente extremadamente árido que es un reto diario? Seguiremos a Steve y a su equipo en una búsqueda para descubrir cómo los invasores romanos sobrevivieron. Y al mismo tiempo ganaron billones de dólares actuales. Desde el Mar Rojo hasta el Nilo, desde ciudades perdidas hasta montañas de esmeraldas bajo la tierra y el mar. Un viaje épico a la época en que Roma gobernó Egipto. La reacción en cadena que llevaría a la invasión romana comenzó 50 años antes del nacimiento de Cristo, cuando Cleopatra, la reina más famosa del mundo antiguo, fue coronada y al mismo tiempo se casó con su hermano de 11 años. Esta unión insertanos aquí. Queda muy claro por nuestras investigaciones que los romanos y sus predecesores tolemaicos eran mucho mejores de lo que somos hoy, aprovechando corrientes de agua, almacenándola y distribuyéndola. Los romanos aplicaron sus destrezas superiores en ingeniería para construir una serie de hidreumas, estaciones de agua fortificadas. La mayoría de estas estaciones de agua comenzaron en la antigüedad como simples pozos excavados por los beduinos nativos nómadas. Pero los romanos los profundizaron y los fortalecieron. Los romanos sabían que la mesa de agua en esta parte del mundo puede subir y bajar drásticamente, así que para asegurarse un abastecimiento constante de agua, cavaban profundamente. Aquí en una estación de agua como esta, podías por un bajo costo obtener agua para ti y tus animales y ser protegido de cualquier merodeador hostil del desierto.
Los romanos habían hallado el modo de vencer al desierto. ¿Qué fue lo que los trajo hasta aquí? Bien, obviamente la increíble riqueza o el potencial de obtenerla fue el principal factor motivador. Y los romanos sabían que la verdadera riqueza estaba en un lugar llamado Mons Smaragdus, la montaña esmeralda. Esta es la ciudad de Sicaid, abandonada hace mucho, probablemente establecida por los ancestros de Cleopatra. Era el hogar de los hombres, mujeres y niños que vivían, trabajaban y morían en las minas de esmeraldas cercanas. Esto era minería de esmeraldas a una escala realmente industrial, pues hasta ahora Steve y su equipo han descubierto más de 150 casas en Sicaid, lo que sugiere que este pueblo minero tuvo una población de unas 1000 personas por más de 500 años. Construyeron este misterioso templo cortado en la roca, pero nadie sabe cuándo o por qué, o incluso qué dioses se adoraban aquí. Tomará años de excavaciones para resolver los misterios de Sicaid, una ciudad construida sobre esmeraldas. Esta área de Mons Smaragdus, que incluye a Sicaid, era la única fuente de esmeraldas dentro de los límites del Imperio Romano. Nadie sabe exactamente cuántas esmeraldas se hallaban aquí, pero debieron ser millones. La montaña está cubierta por miles de pozos de minas. Steve está a punto de explorar una de las minas. Escurriéndose por los traicioneros pozos colapsados, está a punto de descubrir que los antiguos mineros dejaron algo atrás. Sí, mira esto. ¿Qué encontraste? Oh, cielos, mira esto. ¿Qué encontraste? Mira, Oh, vaya. mira. Berenice se convirtió en un pueblo en auge, una ciudad pujante, un mercado multinacional donde todo podía comprarse y venderse. Estamos en el centro de Berenice y ahora caminamos por una de las mayores avenidas de la ciudad. Es la calle principal este-oeste que iba desde el templo de Serapis colina abajo a través de esta área residencial y comercial hasta la basílica. Enterrado entre los edificios más viejos de Berenice, Steve descubrió un basurero muy posterior, justo en medio de lo que una vez fue la calle principal. Hay un asombroso depósito de información sobre las personas antiguas que vivieron en Berenice. Es basura del año 400 de nuestra era y a los arqueólogos nos encanta la basura, somos basurófilos. Estas son las minas de oro para los arqueólogos y allí encontrarás toda una serie de cosas, desde lo mundano hasta lo casi lujoso. Por ejemplo, acabamos de hallar esta pequeña cuenta, puedes ver el agujero en ella, probablemente esté hecha de saponita. Puedes ver que el tope tiene la forma de un pequeño altar. Luego tenemos este hermoso grafiti que se halló en una zanja a través del sitio que muestra un barco navegando y como pueden ver las velas están recogidas, así que debe ser visto anclando. Encontramos esto hace unos 10 minutos, un gran paral de jarra hecho de yeso y está escrito en griego. Hasta ahora hemos hallado al menos 15 idiomas escritos diferentes, incluyendo griego, latín, cóptico, que era un temprano idioma cristiano usado en Egipto. Tenemos palmireño, que era un idioma usado en Siria. Tenemos a Tamil Brahmi, un alfabeto usado en el sur de la India. Tenemos prácrito, tenemos toda una variedad de lenguajes. Una de las otras cosas que hallamos en nuestro basurero es papiro. Este en particular, que es una buena versión del que ahora está en el almacén de coptos, fue escrito por una mujer llamada Jefenai, y en él le escribe a su hijo descarriado, y es una carta típica que podríamos recibir hoy de nuestras madres. Dice: no he sabido de ti, te he escrito varias veces, pero no he sabido de ti, ¿qué haces? ¿Por qué no le escribes a tu madre? Estos basureros son depósitos increíbles de historias personales de los individuos, algunos de cuyos nombres sabemos por los documentos, otros son completamente anónimos para nosotros. Podemos tener una idea de cómo se veía la clase rica mercante de Berenice por estos retratos de momias del siglo III, excavados en una región de Egipto poblada por una clase media adinerada similar de romanos. Pintados en vida, llevando con